es un día especial, es el Día del Señor y es el primer día de la semana y un día como hoy recordamos su resurrección, ¿no? Celebramos su victoria porque Cristo ha resucitado y vive, amén. Se levantó de la tumba victorioso sobre el pecado, la muerte y el diablo. Hoy queremos hablar justamente acerca de celebrando su victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y esto nos indica poder analizar un poco los textos, los versículos de lo que sucedió ese día tan victorioso, ¿no? Y algunas cosas que quisieron empañar ese día de victoria, ¿no? Satanás quiso empañar ese día de victoria. Así que antes de empezar, vamos a orar y con el gozo del Señor meditar y reflexionar acerca de ese día maravilloso de victoria. Oramos al Señor. Amado Dios, gracias te damos por este lindo, hermoso día que nos das. Día domingo, día del Señor, día de victoria. Un día como hoy recordamos tu resurrección de entre los muertos, habiendo vencido al pecado, a la muerte y al diablo, habiéndote presentado ante tu Padre, habiendo acabado la obra. ¡Qué maravilloso! ¡Qué cosa tan grande! Lo más maravilloso que puede haber sobre la historia de la humanidad es tu resurrección, muerte y resurrección. Es un suceso maravilloso, histórico, sobre el cual nuestra fe descansa para nuestra salvación. Gracias te damos y te rogamos que bendigas tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entrarnos a nuestro tema esta mañana entonces y meditar acerca de celebrando su victoria. Quiero leer una porción de un historiador muy famoso de la época de Jesús y los apóstoles. Él escribía la historia, escribía los sucesos, las tradiciones, la geografía y acontecimientos que iban pasando ahí en Palestina, en Israel de esa época. Y este es un historiador llamado Flavio Josefo. Él escribió lo siguiente, escuchen. En este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizá el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Antigüedades Judías 18:3,3 Flavio Josefo. Entonces, vemos aquí que un historiador estaba registrando lo que había sucedido. Él está registrando el testimonio de las personas y lo que se estaba divulgando de lo que pasó con Jesús. Él no era cristiano, no es un cristiano. Él está simplemente comunicando lo que estaba sucediendo, ¿no? Ese libro de José fue algo como las tradiciones de Ricardo Palma, que narraban lo que sucedía desde el tiempo del virreinato de Lima y las costumbres, ¿no? Él iba narrando parecido, lo mismo, lo que sucedía ahí en Israel. Qué interesante ese dato histórico de Flavio Josefo. Habíamos visto el día de ayer acerca de la paga del pecado es muerte, y habíamos hablado de la obra de Cristo que había sido consumada. Y en Isaías 53:10 veíamos esta parte del pasaje, verá linaje y vivirá por largos días. En el 53:12 decía, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Está hablando de que aquel siervo de Jehová, que era Jesucristo nuestro Señor, que murió, que fue llevado como oveja al matadero, a quien Jehová cargó los pecados sobre él, viviría.
y verá linaje, verá la descendencia de su obra y viviría por largos días, por la eternidad. Está hablando de su resurrección, está hablando de su resurrección y con los grandes y los fuertes le daré parte y repartirá despojos. Está hablando de que iba a resucitar. Ya en Isaías estaba profetizada su resurrección. La resurrección fue el hecho histórico y ha sido autenticado por muchos testigos. Y hoy queremos hablar de que ese día de celebración fue un día tan importante que muchos fueron impactados por lo que pasó, porque es un suceso sobrenatural que alguien que estuviera muerto, 3 días estuviera bajo la tierra, estaba muerto, resucite, vuelva a la vida, ¿no? Con un cuerpo diferente. Así que ese hecho era sorprendente, pero sucedió y Cristo nuestro Señor resucitó. Y quiero hablar en esta mañana acerca de dos testimonios. Quiero hablar acerca de testimonio de dos hombres. En primer lugar, quiero hablar del testimonio de un hombre que era un recaudador de impuestos, un contador de dinero. Era un hombre acomodado, probablemente un hombre culto, un hombre que quizás conocía un poco de letras, un hombre importante, y me refiero a Leví Mateo, ¿no? Se le conoce como Leví o como Mateo. Mateo va a escribir su evangelio, va a ser llamado un discípulo de Cristo, uno de los apóstoles. Así que el testimonio de Mateo que tenemos es de primera mano. Él fue testigo de lo que pasó con Jesús y recogió lo que sucedía o lo que sucedió en la resurrección y lo que aconteció, los sucesos alrededor de la resurrección. Así que lo que nos va a narrar Mateo va a ser muy importante para testimonio nuestro como creyentes, para nuestra fe.